Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Aquí el siervo Irving a través de este medio compartiendo la palabra del Señor. Consejo de Dios, siempre hay algo nuevo que aprender en la palabra. Nunca podemos decir que lo sabemos todo porque realmente nadie, no hay ser humano. La palabra, la mente de Dios y la profundidad tan tremenda. Y claramente vemos que hay muchas denominaciones, muchas religiones, ha habido mucha desviación porque vemos que la palabra de Dios no ha sido fácil de entender y realmente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Una vez más aquí en el canal Palabra Eficaz, dando gracias a Dios, queremos traer su palabra. Nuestro compromiso es hablar de nuestro Señor Jesucristo, la obra de Él, los propósitos, las metas, y estaremos compartiendo temas que realmente competen a nuestra persona, a nuestra sociedad, a los tiempos que estamos viviendo. Y hoy estaremos compartiendo una segunda parte de la iglesia en los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos finales y estamos viendo tantas cosas que yo insto a mis hermanos en Cristo a poner la mirada en la palabra de Dios. Es la única antorcha que tenemos, dice Pedro, que alumbra en un lugar oscuro. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la única luz. Fuera de ahí, amado hermano, hay tinieblas y oscuridad. Invito a que inclinemos nuestros rostros, vamos a encomendarnos a nuestro Dios y que sea Él hablándonos en este día. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, por un día más que nos prestas, por la fuerza, por la salud. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de que puedo ser un palo chueco en tus manos, Padre Santo, porque como ser humano tengo también muchas deficiencias, tengo errores, Padre mío, pero mi Dios, yo tengo un corazón dispuesto a servirte, a que tú me uses, Señor, y que tú puedas tomar honra y gloria, que tú te glorifiques de este siervo, Señor. Uses mi mente, mi corazón, mi lengua, Padre mío, para llevar esta palabra, Señor, al que le necesita. Usa estos videos, Señor, a donde tú lo vas a llevar. La persona que tiene necesidad de oír, que tiene necesidad de aprender, que necesita el consejo tuyo, lo que tú dices en tu palabra, mi Dios. Ayuda, Padre Santo. Tú sabes quiénes lo van a oír. Tú sabes quiénes van a buscar, Señor. Porque lamentablemente tu palabra dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Padre Santo, a tu nombre gloria, por siempre, por todas las edades, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. La iglesia en los últimos tiempos, parte 2. Quiero comentar que como iglesia debemos ser celosos de la palabra de Dios, ser celosos de lo que Dios nos demanda, y que estamos en un mundo que es temporal, pasajero y efímero, y que nosotros tenemos una ciudadanía allá en los cielos, que solamente estamos de paso. Dice Pedro que somos peregrinos, somos extranjeros y peregrinos en este lugar, y tenemos que vivir como hijos dignos de Dios. Todos aquellos que servimos, que predicamos y enseñamos la palabra, somos embajadores de Cristo. Quiero que sepas que un embajador es un representante. En este caso, si hablamos de México y hay una embajada de Estados Unidos, esa embajada de Estados Unidos está en representación de ese país de Estados Unidos en México. Nosotros estamos en representación del cielo, ciudadanos celestiales. Tenemos que vivir como es digno, tenemos que obedecer al Señor y dar ejemplo, hablar de su amor, de su gracia y su bondad, pero también de sus juicios. Hay personas que no les gusta que hablen de los juicios de Dios, solamente quieren que hablen de las cosas bonitas, lo que les endulza el oído, lo que les gusta. Háblanos de bendición, de bienes materiales, de que yo con mi palabra puedo proclamar y decir y ya tengo mi casa. Y queremos todo fácil, todo a la maruchan, todo porque así está el sistema, todo rápido. Uno quiere la comida rápida, el fast food, y así estamos impuestos, y muchas veces queremos acomodar la enseñanza, la iglesia al estilo de vida de la persona. Pero no es así, no es así. El creyente
debe rechazar el pecado. Debemos rechazar el pecado y la maldad y todo aquello que no está de acuerdo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, antes la iglesia primitiva tenía unanimidad. Había unanimidad, amado hermano. Quiero compartir algunos pasajes en la Biblia para que usted se dé cuenta ahora las diferencias que hay ya en la actualidad, porque este tema, hermano, tenemos que volver a la raíz, tenemos que volver al sendero antiguo. Tal vez la iglesia se ha estado desviando y han entrado tantas enseñanzas, tantas filosofías, tanta metafísica en las iglesias, que ya prácticamente no se predica la palabra. Ahora se dice que si tú ya tienes a Cristo, tú ya tienes la autoridad, tú ya no tienes que invocarlo, tú solo da la orden, y como que si tú fueras Dios, y como que si tus palabras tuvieran el poder creativo de Dios, cuando nosotros siempre vamos a ser dependientes. Escuche, iglesia, nosotros no somos independientes, nosotros dependemos de Dios. Entienda eso. Jesucristo dijo en su palabra en Juan: separados de mí nada podéis hacer. Nosotros no podemos estar separados de nuestro Dios. Nosotros dependemos de Dios y siempre vamos a depender de Dios. No es que ya creí, ya yo no necesito invocarlo, yo solo mi palabra, el poder creador. Eso no tiene ningún sustento bíblico y tristemente se predica como si fuera una enseñanza bíblica, y dentro de la ignorancia de la iglesia dicen amén. La unanimidad, el bien común, la unanimidad, que es lo común, es de la misma opinión, es de un mismo sentir, es el conjunto de opiniones o comentarios que coinciden en el parecer o en el dictamen. Es un sentimiento o voluntad que es compartida por un grupo de personas. Palabras sinónimos de la unanimidad es coincidente, acorde. Quiero que veamos algunos pasajes en Hechos 1:14, en el libro de los Hechos, capítulo 1, en el versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes, escuche, unánimes en oración y ruego. No dicen decreto, que están decretando ahí en la necesidad, no, oración y ruego. La iglesia debe de rogar, la iglesia debe de humillarse, la iglesia debe suplicar. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Hebreos 5:7, donde Él con ruegos, con súplicas y con lágrimas clamaba al que le podía librar, a su Padre. Vea Hebreos 5:7 y no distorsione la palabra. Necesitamos rogar, necesitamos clamar en oración. Dice: con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vean lo que dice Hechos 2:1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Unánimes, había esa unanimidad en lo que se hacía, en lo que se decía, había un mismo sentir, estaban juntos, dice, unánimes. Como la palabra del Señor, vea el ejemplo, dice: cuán bueno y saludable es habitar los hermanos juntos en armonía. Se habitaban los hermanos juntos en armonía, pero ese es un factor clave, la armonía. Cuando no hay armonía, el estar juntos no va a ser conveniente, porque se van a estar comiendo unos a otros, se van a estar mutilando, se van a estar señalando, se van a estar ahí. No puede estar juntos. Realmente se necesita esa armonía. Tenemos que estar en un mismo sentir. Tiene que haber unanimidad. Vea lo que dice Hechos 2, versículos 46. Dice así: y perseverando unánimes. Otra vez, estaban perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor que va añadiendo. Pero ¿cuál era el rol de ese grupo? No era criticarse, no era murmurar, no era estarte señalando, mirándose los defectos, haciendo del árbol caído leña, sino estaban unánimes. Me gusta esos ejemplos. Vean lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 24. Dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar
y todo lo que en ellos hay. Pero vea, si usted lee todo el pasaje, ellos estaban clamando a Dios, estaban pidiendo confianza, ya que en el versículo anterior, en el 23, dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron a lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ya les habían prohibido que no predicaran, y ya les habían también que azotado. Pero cuando vemos que se junta la iglesia para orar juntos en un mismo sentir, encontramos esta unanimidad. En Hechos 5, en el versículo 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Vea, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes, otra vez unánimes, en el pórtico de Salomón. Qué lindo era que tuvieran ese mismo sentir, esa misma preocupación, ese mismo gozo, ese deseo, esas ganas juntos, pero en ese mismo sentir. Vea ahora lo que dice. Vamos a ir a Romanos en el capítulo 12. Romanos 12, en el versículo 16. Les voy a leer desde el 14. Quiero embonar esta idea, es muy hermosa la palabra del Señor. El 14 dice: bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldiga. ¿Cómo cuesta, verdad? Que vas por la calle y que alguien te está maldiciendo, o simplemente te pasaste. A veces los carros no te dan chance y te empiezan a pitar, y tú, te acuerdas que debes bendecirlo a ese que te viene pitando, que te viene recordando el 10 de mayo, y la verdad te vienen insultando, y uno en la carne, y te acuerdas que eres hijo de Dios, y te acuerdas que de tus palabras no debes salir maldición ni proferir mal. Ese es el costo, el precio de la vida cristiana, que vas a agradar al Señor, y que ese hombre no te va a hacer bajar de la cruz. Hay momentos que te quieres bajar de la cruz. Bendecid a los que os persiguen. Entonces te están persiguiendo, y no maldigáis. Dice el 15: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Otra vez, ese es un síntoma de unanimidad. Es la unanimidad. Lloras con el que lloras porque tienes el mismo sentir. Te gozas con el que te gozas. Versículo 16: unánimes entre vosotros, no altivos. Yo soy más. Yo soy soberbio, orgulloso, ¿verdad? Sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay consejos en la palabra de Dios que el pueblo de hoy necesita saber. Tenemos que ser unánimes. Estamos mirando la nación cómo está. Estamos viendo el mundo entero en crisis, en estrés, tantas muertes, tantas privaciones, tantos lugares cerrados, tanta gente que ha perdido sus trabajos, y a veces somos egoístas. Estamos a veces, qué bueno. Hermano, oremos, tenemos que orar y clamar y saber que Dios también está permitiendo esto. Esto no es algo que a Dios se le haya salido de las manos, es algo que Dios está permitiendo precisamente para que nosotros como iglesia seamos luz, para que nosotros empecemos a brillar, para que nosotros, la mejor oportunidad de predicar de Dios, de predicar del amor de Jesucristo, de la salvación, que todo esto se va a acabar. ¿Quién te dijo que vamos a ser eternos aquí en esta tierra? Solamente estamos de paso. Tenemos que predicar. Es como cuando vas a un hospital a los enfermos y hay alguien que está desahuciado y tiene cáncer terminal, y tú llevas esa palabra. Es cierto, tu cuerpo aquí va a quedar, pero tu alma va a ser salva con el hecho de que tú creas, aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Tenemos que predicar. Es tiempo de aprovechar esta oportunidad y veámoslo como una oportunidad de predicar el Evangelio, un tiempo de testificar. No es un tiempo de escondernos, no es un tiempo de estar en una burbuja. Está bien, respetemos las leyes, ponte tu mascarita y salga y predique, y en su trabajo hable y dé testimonio y brille y dé luz, que vean sus obras, que son hechas en Dios. Es interesante que tenemos un papel importante los creyentes en esta tierra, y que muchas veces no nos identificamos. Es más, no marcamos la diferencia. En tu trabajo llevas años trabajando ahí, y las personas que trabajan a tu alrededor ni saben que tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque tienes la luz apagada.
porque no brillas, porque no has sido ese luminar que nuestro Señor Jesucristo quiere. Vea lo que dice en Filipenses, ¿verdad? Filipenses capítulo 2. Pero antes quiero decirles que en el tiempo de la iglesia primitiva, el mismo sentir, hermanos, ahora lo que yo he estado mirando, analizando a través de los canales, de las prédicas, aún de la misma iglesia, he visitado iglesias, hermano, y es triste a veces las diferencias. Es cierto que a veces las desgracias nos unen, pero aún así hay mucha diferencia. Hoy en día cada quien busca lo suyo, cada quien tiene sus deseos mezquinos, cada quien busca su propia gloria. Queremos, tal vez cada pastor, cada líder, cada persona, queremos ser reconocidos y estar por encima de los demás. Queremos demostrarles que tenemos la iglesia más grande, que tenemos la enseñanza verdadera. Yo he oído personas: oh, es que mi iglesia tiene la verdad. Oh, sí, entonces la mía es mentira. Aquí está la verdad. Mientras tú tengas este libro, tienes la verdad. Pero si tú estás en una iglesia que no se predica esto, no está la verdad ahí. Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, Jesús es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vea lo que dice Filipenses. Vamos a Filipenses en el capítulo 2. Te quiero leer de los versículos del 2 al 5. Dice el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, otra vez, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. O sea, haga eso, no que uno te ame y el otro odiando. No, amaos unos a los otros. Dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esa es la unanimidad, el mismo sentir que hoy en día ya se ha perdido, que cada quien ha tomado caminos diferentes. Pero esto también ya está escrito. Tiene que venir la apostasía. Cada cosa que está en la palabra se va a cumplir, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que no pasaría ni una jota ni una tilde que no se cumpliera de la ley. La palabra se va a cumplir. Dice el versículo 3 del capítulo 2: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y vemos que hoy en día se hace para contender. Dice la palabra de Dios que hay quienes predican por envidia. Hay envidia. Al Señor Jesucristo lo entregaron por envidia. A José sus hermanos lo vendieron por envidia. Hay envidia dentro de la iglesia porque todavía están en la carne. No han matado ese deseo carnal. Siguen viviendo en sus concupiscencias, siendo guiados por su mente, por sus emociones, por lo que ellos sienten. Y realmente no hemos venido a obediencia a la palabra. Que desechemos toda carnalidad, que desechemos todo deseo impuro y que vengamos a la obediencia. Dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5: haya pues en vosotros este sentir. Vea, debe ser la unanimidad, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el sentir de Jesús? Si Él ya estaba en su gloria, Él estaba, sin embargo, Él deja su gloria. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Oh, yo soy Dios y aquí me voy a quedar. No, dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Él no vino a ponernos reglas, Él vino a obedecer lo que ya estaba establecido de su Padre. Y cuando Él tenía que irse para que viniera el Espíritu Santo no vino a poner nuevas reglas tampoco. Él vino a confirmar lo que Jesús había hecho. Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu, dice, Él me glorificará. El Espíritu le iba a dar gloria a Jesucristo, puesto que Jesucristo es el que pagó el precio en esa cruz. Él pagó por nuestros pecados, y el Espíritu Santo, que es quien nos iba a ayudar, iba a ser nuestro ayudador, es nuestro ayudador, nuestro paracleto. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El confesar que Jesús es Señor, vea, para gloria de Dios Padre. Le damos gloria porque nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Pero hoy en día, amado hermano, es triste decirlo, y mi intención no es ofender a nadie. Es obvio que cuando somos confrontados con la palabra va a doler porque estamos en el pecado. Cuando la palabra predica del asesino, del que roba, y cuando uno está haciendo esas cosas, ¿verdad? Y tú sientes que es para ti, pero es por lo mismo que estamos en pecado. La palabra siempre nos va a confrontar, pero hoy en día estamos viendo que ya no hay discernimiento. No hay discernimiento en este mundo. Y lo más triste, que las iglesias también se están prestando a eso. Ahora a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, dice Isaías capítulo 5 versículo 20. Y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. Han invertido el orden. Hoy en día hay iglesias que por el temor de que la gente se vaya a otra congregación y no den sus diezmos y ofrendas, a veces qué triste es que un siervo se venda por diezmos y ofrendas. Amados hermanos o siervos, pastores, nunca se vendamos la verdad de Dios, el ministerio, por una ofrenda. Si este hermano va a estar en pecado y usted no se atreve a corregirlo, porque somos llamados, pero es que se va a ofender, o es que ya no va a diezmar, no lo voy a decir nada. Tenemos que decirle, y si esa persona decide irse, que Dios vaya contigo, que Dios te ayude. Y mi deseo siempre fue bendecir, porque mire, somos llamados a hacer bendición. La palabra dice que no maldigamos, y si nosotros como ministros no estamos exhortando, no estamos enseñando, no estamos corrigiendo, no estamos dando la palabra de Dios, no estamos diciendo qué es lo que Dios quiere, y tú lo dejas en su pecado, estamos vendiendo el evangelio. Es que no quiero que este hermano se vaya. ¿Sabes qué? Déjalo que se vaya, que se vaya. Si no va a aceptar la disciplina y no se va a someter a los preceptos de la Biblia, no digo a mi voluntad, yo no digo a mis caprichos, pero si tú estás viendo que un líder está llevando una vida inmoral, estás viendo que es un borracho, estás viendo que tiene amante, pero tú te quedas calladito, es que es mi líder de la junta, es que da buenos diezmos, es que si le digo se va a ofender, es que, o a lo mejor también él te sabe algo y tú no te atreves a decirle porque no tienes autoridad. Estás vendiendo el evangelio, estás vendiendo la palabra de Dios, la verdad de Dios. Qué triste, hermanos, qué triste. El pecado ahora se tolera. Ahora las iglesias ya son fuente de entretenimiento, show, circo, maroma y teatro y toda clase de espectáculo, de luces, de aparatos que sueltan smog y que traen sus danzas egipcias. Y hermanos, hay que tener discernimiento. Yo sé que es para la gloria de Dios, pero Dios no está pidiendo eso. ¿De qué sirve que estás dando pura sexualidad sin camisa y con una prenda muy íntima y moviéndote, pero tu vida está en desobediencia? ¿Sabes qué? Deja tu ofrenda ahí. No vengas con eso al Señor. A veces tenemos unas vidas tremendas fuera de las cuatro paredes donde nos reunimos. Iba a decir iglesia, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos las personas. Tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Estamos viviendo unos tiempos, hermanos, tan difíciles, y que ahorita la iglesia está tolerando todas estas cosas. No me reservo denominaciones, pero yo quiero que sepas, si lo puedes mirar en YouTube, pastores están casando a parejas del mismo sexo, cuando la misma palabra de Dios, nosotros no debemos prestarnos a eso. Es que me van a meter a la cárcel. Hermano, ese es el precio. Pues vamos a ir a la cárcel. Claro, no es que yo tenga ganas de ir, pero ahora sí que estamos en la posición de Daniel. Daniel tenía que adorar a su Dios, y aunque hayan inventado ese edicto de que en 30 días no consultaría a ningún Dios como una trampa, ¿verdad? Él fue llevado al pozo de los leones conforme al edicto que hicieron que este rey firmara, y que no podía ser quebrantado por las leyes de Medo y de Persia, y tenían que cumplirlo. Y aunque el rey quiso defenderlo, dice que discutiendo hasta la tarde con ellos, al final de cuentas Daniel tuvo que ir al pozo de los leones, no por su propio pie.
Pero ahí el rey le dijo: el Dios a quien tú sirves, que Él te libere. Y ahí vemos la fidelidad de Dios. Cuando tú eres una persona fiel, Dios es fiel y Dios te liberta. Tenemos que ser fiel. No corrompamos el ministerio. Cada creyente tiene un ministerio. Si tú, líder, si tú, amado hermano, que estás conociendo de Dios, no corrompas tu ministerio. Dios nos va a pedir un día cuentas, y que no nos alejemos de Él avergonzados, como dice su palabra. Seamos fieles en eso poco que Él nos ha dado. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Tenemos que decir el pecado, hermanos. Claro, yo quiero decirlo siempre con amor, con testimonio. También no digo que vayamos ofendiendo, que porque yo tengo que decir la verdad voy a ponerme a maldecir, a pelear con los... No, hay que decirlo, hay que estudiar un poquito de ética. Prepárate y cómo podemos decir las palabras de manera que animemos a la persona a buscar a Dios, que presentemos el reino de Dios, que es una necesidad para él, porque después de esta vida viene la muerte, y entonces ahí tiene que tomar una decisión antes de que él muera, ¿verdad? Porque nada más hay dos caminos. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No te estoy diciendo que pelees, pero sí te digo que necesitamos confrontar a la persona. Hoy en día, tiempo atrás, yo escuchaba una prédica y que hablaba de que tenemos que ser como Dios, mostrar el amor así como Jesús, y es correcto hasta un punto, ¿verdad? Yo estaba meditando en esa prédica, que cuando venga un homosexual a tu iglesia, abrázalo, salúdalo, muestra el amor de Cristo. Hasta ahí todo está correcto, estoy de acuerdo. El problema es que al final del sermón nunca se dijo que esta persona tenía que ser confrontada. Yo me dije entre mí y compartí con algunos líderes: el mensaje es bueno, hay que dar el testimonio, ¿verdad? ¿Cómo van a conocer a Cristo si no es a través de nuestra vida, a través de que nosotros modelemos el amor de Cristo? Pero también, hermanos, tenemos que dar el mensaje, porque viene este homosexual y nomás lo abrazo y le aplaudo, y él piensa que él está bien. Y claro, le estamos modelando, le estamos testificando, pero también creo que se debe dar la palabra, hermanos. El ejemplo lo tenemos: Juan Bautista, los profetas daban la palabra. Se tiene que confrontar el pecado, porque este homosexual viene a tu iglesia y sí recibe amor y todo, ¿verdad? Y se va, pero nunca hizo una decisión, nunca fue confrontado. Él sigue su homosexualidad, le gustó porque lo trataron bien, pero él sale de este lugar y sigue viviendo con su amante, sigue acostándose con sus amigos, sigue en su pecado. Y si ese día le atropella un carro, si ese día le cae un rayo, si ese día le cae una bala perdida, ese hombre se va al infierno, porque nunca fue confrontado con la verdad. Y es aquí donde tenemos que tener la sabiduría para hablarle que él necesita arrepentirse, él necesita dejar ese camino de pecado, porque el paga del pecado es muerte, y él no está yendo a vida eterna. Tiene que haber una confrontación. ¿Sabes qué? Yo te amo en el amor de Dios. Dios nos amó a nosotros, que dio a su Hijo, pero yo quiero que entiendas que Dios nos demanda una vida santa, Dios nos demanda una vida íntegra, Dios nos demanda un cambio, que renunciemos al pecado del mundo. Dios no nos hizo así, Dios no nos formó así. Claro, se debe de tomar tiempo, y claro, prepárate para que Dios te dé esa gracia y tú puedas hablarle a esta persona. No estoy diciendo que es fácil, aún a mí me ha costado trabajo. A veces se ofende, a veces no, es que así me hizo Dios. Entonces ya entras en un debate, y si tú no estás preparado, no vas a poder ayudarlo. Tienes que prepararte a través de la lectura, a través de la oración, que Dios te dé la gracia. Y si ese es el ministerio en el cual Dios te está poniendo, brother, Dios te va a usar para hablarle a los perdidos, para hablarle un ministerio a los homosexuales. Y perdone que ahora estoy metiendo esto, pero es lo que estamos mirando en estos tiempos. Estamos viendo mucho sodomita con todas estas leyes que se están aprobando. Ahorita ya quieren aprobar una ley, la pedofilia, que ahora ya los adultos puedan tener relaciones con niños y que sea algo legal. ¿Hasta dónde hemos llegado a destruirles la infancia a esos niños? No dejar que tengan una niñez, sino a pervertirlos. Y ahora le están llamando progresista, que eso es progreso. Eso no es progreso, eso es una depravación. El progreso no es hacia adelante, esto está yendo para atrás.
vamos de mal en peor porque ni los animales hacen eso. ¿Cuándo has visto que un toro se le monta a otro toro? Jamás. El toro busca una vaca. Aún la misma creación nos da ejemplo. Solo el ser humano está haciendo el ridículo ante toda la humanidad, la sociedad y ante Dios, que nos estamos degradando peor que los animales. Ahora, hermanos, es algo muy triste lo que estamos viviendo. Vea lo que dice la palabra del Señor en primera a los Corintios. Yo quiero que vayamos a los Corintios en el capítulo 6. Es probable que tú ya conozcas este pasaje, y si no lo sabes, medítalo y debes saberlo para que tú sepas la regla de Dios, la regla divina, las leyes que pone Dios. Esto no lo puse yo. Ay, es que esto no me gusta. No es que te guste, es quien lo está diciendo. Los seres humanos acomodamos todo a lo que nos gusta. Pensamos que Dios, las religiones hoy en día, pensamos que es como ir a un buffet y ahí están las mesas con las charolas y tú te sirves lo que a ti te gusta. Así hemos hecho de las religiones. Esta religión me permite bailar, mover el tambo, fumar, tomar, pues yo voy a ir allí. Aquella no, aquella me dice, y yo tengo mi amante, ¿no? Es que, ¿sabe qué, hermano? Mire, mi esposa ya está viejita y mire, está enferma, pero esta amante está jovencita, está güerita, de ojos, está bonita, mire, y yo paso buen tiempo con ella. Mi esposa ya no me puede cumplir. No nos justificamos. Somos bárbaros, depredadores, somos malvados, perversos. Acomodamos todo a nuestra conveniencia. Y estamos mirando y así hacemos de la iglesia un buffet. Es que a mí el pastor siempre me regaña, siempre me llama la atención. Mejor me voy acá porque ella no me dice nada. Entonces somos bien comodinos, somos baquetones. Es triste, hermanos. Tenemos que hablar la verdad. ¿Te duele? Sí va a doler. La misma palabra ataca el pecado. Siempre duele. Hermano, yo cuando vine a Dios, muchas de las cosas me dolían a mí cuando yo oía. Yo espiritualmente sentía que salía con la cabeza así, con muchos chichones, por toda la mala calidad de vida que yo llevaba. ¿Tú piensas que yo llegué siendo pastor así? No, yo tuve también un testimonio. Yo antes de conocer al Señor fui tremendo, fui bárbaro, mujeriego, borracho, fui algo sucio en México. Yo a mi mamá le robaba su dinero. Yo hacía cosas malas. Y no es que esté sacando mis trapitos, pero gracias a Dios ya me cambió. Gracias a Dios ahora el pecado me duele, ahora me avergüenzo, ahora me siento mal. Porque dije, si lo hubiera sabido antes, si hubiera tenido esta oportunidad de haber conocido a Cristo, yo no lo hubiera hecho. Sin embargo, Dios lo permitió. Y ese fue parte de mi crecimiento. Fue parte ahora de que ahora le soy fiel. Que Él pagó mi culpa, que Él pagó mis pecados. Que Él ahora me está haciendo una persona nueva cada día. Y que yo ya no vivo para mí, ahora vivo para Cristo. Y cada creyente tiene que vivir para Cristo. No vivas para ti. Eso se llama egoísmo. Tú tienes que vivir para Cristo, servirle a Cristo. Dicen Romanos que si antes éramos esclavos del pecado, ahora es mejor ser esclavos de Cristo. Yo quiero ser esclavo de Cristo porque tenemos como fin la vida eterna y la salvación. Es hermoso venir al conocimiento de la palabra del Señor. Vean lo que dice primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. El apóstol Pablo, nuevamente guiado por el Espíritu Santo, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Te está preguntando, tiene signos de interrogación. No erréis, no hierren, no cometan el error. Dicen: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, que tienen mañitas así, afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, aquellos que se la pasan maldiciendo, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero vea, dice: y esto eras algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ha habido ese cambio, esa transformación. El Señor perdona nuestros pecados, y algunos de nosotros fuimos eso y fuimos peor. Y sin embargo fuimos perdonados, fuimos limpiados. No permitas que el enemigo te engañe, que te diga que no tienes perdón. Hay personas que dicen: es que usted no sabe mi pecado, yo no tengo perdón de Dios. El enemigo quiere engañarte. ¿Sabes qué? Sí hay perdón en Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado, pídele perdón a Dios.
Créeme, hermano, que cuando usted peque, yo no digo que somos perfectos, que no vamos a cometer errores. Claro que vamos a cometer errores y tal vez vamos a pecar con el pensamiento, alguna palabra, alguna actitud, vamos a ofender a alguien. ¿Sabe qué? Reconcíliese, pida perdón, pídale perdón a Dios, confesemos nuestros pecados a Dios, no al hombre, no al sacerdote, no al pastor, no al diácono, no a ningún líder, sino a Dios. Dice la palabra de Dios en los Salmos que el que no confiesa su pecado no prosperará. Muchas veces no tenemos prosperidad en el sentido de que la bendición fluya, porque el pecado detiene las bendiciones. El pecado muchas veces nos aleja, el pecado nos separa de nuestra relación con Dios. Hermano, el pecado es tremendo. No justifiquemos nuestra maldad, el deseo de la carne, porque somos muy, ¿cómo se dice? Le buscamos a todo. Al pecado le ponemos colores, le ponemos tamaño. Es que es un pecadito blanco, es un pecadito amarillito, y el tamaño es chiquitito. No es como el de la vecina que robó así de grandotote. Es uno chiquitito, así chiquitito. Hermano, es pecado. ¿Quién te dijo que porque es chiquitito te la van a perdonar? Haz de cuenta, alguien me dijo, haz de cuenta que está el agua, agarra una piedra grande y una piedra chiquita y ponlas en la superficie del agua y suéltalas. Las dos se van a hundir. Claro, una se va a ir más rápido por el peso, pero también la chiquita se va a hundir. La paga del pecado es muerte. No pongas tamaño, no pongas colores, es pecado. Para de pecar, para, stop. Frena el pecado, date la vuelta, arrepiéntete. Dios ya puso, aquí están las reglas, no van a heredar el reino de Dios. Es que a mí no me gusta esto. O a veces el homosexual, es que yo estoy cumpliendo la ley de Dios. Estoy amando a mi prójimo. No malinterpretes. No, ámalo, sí, yo amo a mi hermano. Pero otra cosa es que te acuestes con él. Que aquí dice, que la Biblia no habla de homosexualidad. A ver, búsqueme la palabra homosexual. No, brother, por favor. Aquí está diciendo los que se echan con varones. La palabra homosexual, no sé en qué término, en qué año surge ese término, ¿verdad? Tal vez en ese entonces no existía esa definición, o tal vez homo, igual, sexual, del mismo sexo, homosexual. Pero aquí está hablando del que se echa con el varón del mismo sexo. No quieras justificarte en los significados de las palabras, no quieras darle otro sentido, porque te engañas. La palabra de Dios es clara. Quiero leerte algunos pasajes y desde la antigüedad ya se había dicho así. Dice Levíticos 18:22: no te echarás con varón como con mujer, es abominación, dice la palabra. Aquí la palabra hebrea es sacar, habla del varón masculino, macho, se refiere a hombre o animales. El shakab era el acostarse, el ayuntarse, cohabitar, echarse o yacer con. El mishkab era por eufemismo la relación carnal, era como conocerse sexualmente, era el ayuntamiento, era echarse en cama. Dice, no te echarás con varón, dice como si fueras mujer, pretender ser mujer o fingirte a ser mujer y entregarte y ponértele a otro varón es abominación. Vean lo que dice Levíticos 20:13. Levíticos 20:13. Se me hace muy interesante, hermanos, que aquí hay condenación, hermanos. Hay condenación, y yo te lo quiero leer en diferentes versiones. Te lo quiero leer para que tú te des cuenta. Dice la Reina Valera, Levíticos 20:13: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos. Han de ser muertos y sobre ellos será su sangre. Vea qué interesante. Sobre ellos, vea lo que dice la Biblia, traducción lenguaje actual. Si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, los dos serán condenados a muerte. Levítico 20:13, Biblia Nueva Versión Internacional. Bueno, esta también es la misma, ¿verdad? Déjenles leo la Biblia Nueva Versión Internacional 1999. Si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Biblia de las Américas: si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Dios habla hoy
Si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. La Biblia Kadosh israelita mesiánica: si un hombre va a la cama con un hombre como si con mujer, ambos de ellos han cometido una abominación, ellos serán puestos a muerte, su sangre está sobre de ellos. La Biblia Nueva Traducción Viviente: si un hombre practica la homosexualidad, esta es la Biblia que usa la palabra homosexual en términos ya más modernos a nuestro tiempo. Si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable, ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Por último, la Biblia Reina Valera del Cántaro 1602: y cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Hoy en día, hermanos, está tremendo. Se ha dejado la ley de Dios y se viven los deseos en tus pensamientos, y tú piensas que puedes hacer lo que quieras y que tienes, pero ¿sabes qué? Un día vamos a dar cuenta a Dios, un día estaremos frente al juicio, un día que dejemos este cuerpo, esta envoltura, y nuestra alma salga y vaya a su presencia. Aprendamos a conocer la palabra de Dios. Hoy es tiempo, el tiempo agradable de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y venir a la obediencia de su palabra. Yo te invito a que sigas leyendo la Escritura. Comienza con el Nuevo Testamento, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego sigues con el libro de los Hechos. Conoce la historia, la extensión del Evangelio hacia los gentiles, Romanos, Corintios, primera y segunda, y sigue hasta, si no entiendes, otra vez vuelve a leer, comienza. Necesitamos alimentarnos. La palabra es alimento a nuestro espíritu. Quiero terminar con este pasaje, hermanos. Tenemos que confrontar el pecado. Dice Efesios 5:11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Como hijos de Dios, el pecado nos separa de Dios, no agrada a Dios. Hoy en día hasta en los partidos políticos se toman posturas. Yo he estado, tal vez nunca me había metido en cosas políticas, pero hoy en día, viendo la necesidad que hay que orar por un candidato que sea temeroso de Dios. No queremos ser gobernados por un impío, no queremos que un impío ponga sus reglas de perversión, de abuso, de pedofilia, de incesto, tantas barbaridades que van en contra de la palabra de Dios. Tenemos que orar por un hombre que nos rija, pero un hombre temeroso de Dios, un hombre obediente a Dios. Dice la Biblia que oremos por nuestros gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Hoy en día encontramos en los partidos políticos, me llamó mucho la atención, que se habla de los conservadores y se habla de los liberales. Hoy en día ya cada quien decide: es que yo soy conservador, no, y es que yo soy liberal. Te voy a dar un poquito de información, lo que yo pude investigar, y tú puedes investigarlo más. Gracias a Dios tenemos tecnología a la palma de la mano. Puedes buscar en Google. Habla de los liberales. Es una filosofía que aboga por la libertad individual ante todas las cosas, con el fin de progresar, y rechazan cualquier tipo de restricciones. Están a favor del aborto, a favor del matrimonio del mismo sexo. Investígatelo. Los conservadores defienden los valores familiares y religiosos, defienden principalmente el mantenimiento de las tradiciones en la sociedad y buscan recuperar valores que se han perdido. Yo recuerdo que a mis padres yo les hablaba de usted. Hoy en día ya la nueva generación los tutea: hey ruco, ¿dónde dejaste mi celular? Y ya falta que ahora el hijo le pegue al padre, y con palabras obscenas. Ese respeto se ha perdido. Cuando dos adultos, yo recuerdo en mis tiempos, hablaban y yo me metía, a mí me daban una cachetada y te callas. Tú en la plática de adultos no te metes. Hoy en día, ahora los niños son los que gobiernan el hogar, porque si tú los disciplinas, llaman al 911 y amenazan a veces los hijos a los padres. Es que me dijiste eso, ahorita vas a ver. Ahorita los jóvenes tienen el sartén por el mango. Los padres ya no los quieren disciplinar, y tal vez por el trabajo llegan cansados, las excusas.
Cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino, dice, para aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de él. Muchas veces ya no queremos trabajar con los hijos. Nos es fácil agarrar el celular. Ten, mi hijo, el celular, juega con él ahí. Y muchas veces, ¿sabes qué? Ven para acá, vamos a tener un devocional. Hoy vamos a aprendernos a memorizar un versículo de la Biblia. Cuesta, sí, lo bueno cuesta, pero ¿sabes qué? Va a dar buen fruto. Pero si tú no pasas un tiempo de calidad con tu hijo, prefieres que la escuela te los enseñe, cuando ahorita las escuelas se están vendiendo a la nueva organización, al nuevo orden mundial, donde le están metiendo a tus hijos que si eres hombre y quieres ser mujer, pues sé mujer. Vente vestida ahí con tu faldita el lunes y en lugar de instruirlos, te los incitan más a una desorientación. Pero ellos le llaman que es una orientación. ¿Cuál orientación? Es una desorientación. Están pervirtiendo a nuestros niños. Estamos llegando a un tiempo, hermano, donde ya no hay discernimiento. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar. Y también la vida va de por medio. Que sea Dios nos ayude. Que esta palabra nos rete a ser mejores hijos de Dios. Que esta no es nuestra ciudadanía, que solamente estamos de paso y que el tiempo que estemos aquí vivamos en obediencia. Acuérdate dónde está nuestra ciudadanía. Somos hijos de un rey, somos hijos celestiales del cielo. No permitamos que el pecado abunde en nuestros cuerpos mortales, que no reine más el pecado. Pidámosle a Dios siempre su ayuda y fortaleza y seamos hombres y mujeres de Dios celosos, cumpliendo la voluntad de nuestro Padre. Un día daremos cuenta al Señor. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que pase un feliz inicio de semana y seguiremos en contacto. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto. Amén. Amén.